Buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos donde quiera que todos estén y deseamos, como siempre, abundantes bendiciones de Dios para sus vidas. Retomamos nuevamente los estudios de los miércoles, donde llevaremos la palabra de Dios intentando desglosar allí minuciosamente cada uno de los versículos, de las ideas, de los acontecimientos, de los eventos, de la historia de las Sagradas Escrituras. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan y hoy corresponde terminar el capítulo 2, donde Juan nos dice que Jesús conoce perfectamente a todos los hombres. Así que vamos a buscar nuestras Biblias allí y vamos a leer Juan 2, los versos 23, 24 y 25. Vamos a leerlo, Juan 2, 23, 24 y 25, que son los tres versículos últimos de este capítulo 2. Vamos a comenzar. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un tiempo más de compartir tu palabra. Te damos gracias porque en este momento estamos dispuestos para escuchar reverentemente la misma, Señor, para que podamos aprender cada vez más de ella. Te pedimos que nos ayudes, que guardes nuestros corazones y prepares nuestras mentes para que podamos, oh Dios, con toda devoción, escuchar el mensaje que nos trae tu palabra. Escuchar, oh Dios, las Sagradas Escrituras, las cuales nos hacen sabio para salvación. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, de los amigos que están escuchando en este momento tu palabra, y permite, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Respáldanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora llegamos a los últimos tres versículos de este capítulo 2 de Juan. Y como hemos visto en esta lectura, Juan termina diciendo que Jesús, estando allí en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, dice que muchos creyeron en él y en las señales que él hacía. Allí dice directamente: muchos creyeron en su nombre, nos dice el versículo 23. Ahora, esto no significa, fíjense, necesariamente que en realidad le confiasen sus vidas de una manera verdadera, en una entrega absoluta y total. ¿Por qué? Porque lo que Jesús sabía era que no había sinceridad en ninguna de sus acciones. Se trataba meramente de una experiencia de ellos, quizás momentánea, o de una apariencia externa de seguir a Jesús. Era similar a la condición que vemos actualmente en el mundo, donde muchas personas pretenden ser algo sin serlo. Muchos de ellos muchas veces pretenden ser cristianos sin haber nunca nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la pregunta que nosotros podríamos hacernos en este momento es la siguiente: ¿por qué Jesús no aprovechó ese momento para que le proclamaran entonces como el Mesías si todos estaban creyendo en él? Bueno, pues los mismos versículos siguientes nos dicen la razón, o sea que nos dan esa respuesta. El verso 24 nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Hermanos, estos tres versículos tienen un significado muy grande. En primer lugar, nos presenta a Jesús con uno de sus atributos. Recordemos que él posee muchos atributos y uno de ellos es la omnisciencia. Quiere decir que lo sabe todo. Jesús es el mismo Dios omnisciente. Lo conoce absolutamente todo. Él sabe lo que tenemos en nuestro pensamiento. Por eso, él no se deja llevar por las apariencias ni por lo externo. Recordemos ese versículo que dice pues, que a Dios nadie le puede engañar. Quizás usted puede engañar a otra persona, pero a Dios no podrás engañarlo jamás. Podríamos poner muchos ejemplos en la Biblia de personas que se dejaron llevar por las apariencias. Por ejemplo, es bien conocido en la nación de Israel
Recordemos que allí se dejaron llevar por la apariencia de Saúl, creyendo que a través de esa apariencia, él llegaría a ser un gran rey, un buen rey. Recordemos que hasta ese momento la nación de Israel estaba dirigida por un gobierno totalmente teocrático. Era Dios el que dirigía la nación de Israel, pero esta nación veía en las demás naciones circundantes que habían muchos reyes y que les dirigía una persona física, y ellos querían hacer lo mismo, con lo cual conocemos y todos sabemos cuál fue el final de este rey. Sabemos, pasa, adelante. Ok, estoy grabando el culto, así que ya más tarde lo veremos. Un buen rey. Bueno, son los hermanos que están llegando en este momento ahora para los ensayos del coro de niños. Bien, hermanos, pues seguimos. Sabemos que el futuro, el destino final de este rey de Saúl, precisamente fue la autodestrucción de él mismo. Y esta historia podemos verla en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9. O sea, y esta historia precisamente volvió a ocurrir con otra persona, cuando también el profeta Samuel se llevó por las apariencias y también intentó ungir para que se constituyese un nuevo rey de Israel a un hijo de Isaí, y lo hizo de una manera equivocada. Vamos a leer lo que dice allí, primera de Samuel 16, 6 y 7. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, fíjense lo que les dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay un refrán popular que seguramente usted ha pensado en él, que dice que las apariencias engañan, ¿verdad? Pero esto ya lo teníamos en las Escrituras hace muchos siglos. Muchas veces, queridos hermanos, nos dejamos llevar por las apariencias externas, pero sabemos que Dios mira el corazón. Si nuestro corazón es malo, pues nuestras intenciones también serán malas y harán lo malo delante de Dios. Y aunque estas acciones sean buenas inicialmente, si el corazón no es recto delante de Dios, todo terminará en pecado, de la misma manera que le pasó también a otro de los reyes en la antigüedad, que fue al rey Amasías. Bueno, pues allí en Segunda de Crónicas 25, 1 y 2 nos habla de este rey. Nos dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante de los ojos de Jehová, fíjense, aunque no de perfecto corazón. De la misma manera, queridos hermanos, en la lectura y en el estudio de hoy veremos que aunque muchos habían creído, sí, dice, como este mismo rey que dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y en esta lectura que hemos tenido inicialmente de el Evangelio de Juan, allí capítulo 2, versos 23 al 25, también allí vemos que aunque muchos habían creído, dice la palabra que no lo habían hecho de corazón perfecto. Posiblemente muchos le seguían por la emoción del momento, de lo que estaba pasando en aquellas circunstancias. Hay muchas personas que se dejan llevar por sus emociones, sin mirar consecuencias, sin mirar que debemos saber controlarlas en todo momento. Y seguramente muchos de los que estaban allí con Jesús esperaban recibir alguno de los muchos milagros que él había realizado, que seguramente habían visto, que habían podido palpar con sus propias manos, habían visto personas incluso resucitar en ese momento todavía, pero habían visto quizás las bodas de Caná de Galilea y habían visto quizás algunas otras cosas que él había realizado. Otras personas podrían tener un concepto también diferente de Jesús como el Mesías, esperando que él les dirigiera para combatir el imperio romano, sin darse cuenta que Jesús realmente había venido, pero para establecer un reino totalmente diferente. Ahora, mirando todas estas cosas, podríamos llegar a la conclusión que el corazón de ellos no era perfecto, y las palabras que estaban diciendo estaban llenas en ese momento de un emocionalismo. Entonces, queridos hermanos, podemos decir, ¿qué significa creer de una manera verdadera en Cristo? Creer sería saber que Él existe y nada más. Bueno, pues en primer lugar, creer implica conocer perfectamente las demandas
qué es lo que Él demanda y quiere de nosotros. No es solo creer de palabra, sino que requiere un corazón totalmente entregado a Él de forma completa y verdadera. Y todo esto se debe reflejar ¿en qué? Bueno, pues en cada una de nuestras acciones diarias, en lo que nosotros hacemos todos los días. De la misma manera nos dice también el apóstol Juan, allí en la misma primera carta, en el capítulo 3, primera carta de Juan en el capítulo 3, recuerden que nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, amar a Dios, creer en Dios, no solamente es de palabra y decir que sí, yo creo en Dios, sino también que sea un hecho y que sea en verdad. Y esto nos dice que creer en Cristo, en primer lugar, nos dirige a conocer cuáles son las exigencias de Él para nosotros. Y son las mismas exigencias que Él le dijo allí a sus discípulos. A los discípulos. Recuerden lo que dice allí en Mateo 16. Mateo 16 nos dice allí, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Y para usted que me está escuchando, yo le pregunto en este momento, ¿qué significa creer en Jesús? Piense bien usted por un momento, ¿qué significa creer en Jesús? Bueno, pues también implica que cada uno de nosotros esté consciente totalmente de la vida de dificultades que nos espera. Muchas veces nosotros pensamos que la vida, cuando entramos en la vida cristiana, va a ser algo fácil, algo sencillo, algo que va a ser totalmente exento de cualquier tipo de adversidades y problemas, pero sabemos que es una vida llena de dificultades, lleno de problemas, aunque sabemos que Él estará con nosotros caminando en todo momento, en medio de cada una de esas adversidades que también nos vamos a encontrar en el camino. Cuando nosotros creemos en Cristo de manera sincera, sabemos que tenemos que dejar la antigua manera de vivir, la antigua manera de pecado en la cual estábamos sumidos. Y el apóstol Pablo también nos exhorta a ello, a vivir y a vestirnos de la justicia de Dios. Creer en Jesús, queridos hermanos, implica de una manera profunda que nosotros estemos conscientes que nos espera una vida totalmente llena de negaciones, de dificultades, y también nosotros, cuando creemos perfectamente en su nombre, tenemos que comprender en nuestra mente que no podemos seguir inmersos realmente en cosas que nosotros quizás practicábamos antes. Entonces, el cambio de vida es un cambio absoluto. Allí lo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay uno de los versículos también, hay varios que nos habla la palabra de Dios allí en Efesios 4. En Efesios 4, los versos 22 y 24 nos habla también de la pasada manera de vivir. Efesios 4, que nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, creo que se lo había leído ya anteriormente. Exactamente, lo había leído. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hermanos, creer en Cristo implica recibir su palabra, llenarnos de ella, porque a través de las Escrituras nosotros llegamos a conocer más a Jesús. Y el mismo Juan, en unos capítulos más adelante, en el capítulo 5, en el verso 39, nos dice muy claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo también nos habla allí, recordemos en el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, verso 17, donde nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a pesar de ello, queridos hermanos,
Hay muchos que dicen ser seguidores de Cristo, pero no disponen sus vidas completamente y no se someten a los preceptos y a los requerimientos de su palabra. Y de la misma manera nos dice Santiago, allí en su carta, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y por último, creer en Cristo, ¿qué implica? Pues dar frutos. Frutos y señales de un verdadero seguidor. El mismo Jesús también nos decía allí en Mateo 7, en el Sermón del Monte, los versos 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y a qué se refiere el fruto aquí en este momento? Bueno, pues se refiere a las acciones de cada uno de nosotros que testifican que la persona ha creído verdaderamente en Jesús. Hermanos, por todo esto nos basta decir que realmente conocemos cuando nuestras vidas están en perfecta devoción con Dios. Pero no basta solamente decir que creemos en Jesús si con nuestro testimonio no estamos respaldando nuestras acciones. Queridos hermanos, creer exige mucho, esa es la realidad. Pero sabemos también que hay una buena noticia que también trae grandes recompensas. Y por supuesto la más grande de todas, la salvación de nuestras almas, que es la vida eterna en Jesús. Pero también Jesús nos promete que a través de la oración responderá a nuestras oraciones también de acuerdo y también conforme a su voluntad. Tristemente, aquellas personas que estaban allí con Él en este momento, cuando Jesús estaba conociendo los corazones, como nos dice allí la palabra, en este momento que Jesús estaba reunido con ellos, había muchos que habían creído en Él, pero no lo hacían con un corazón perfecto, solamente creían en sus señales, pero sin ningún tipo de disposición a cumplir ninguna de sus demandas. Y vemos que generalmente ellos insistían de una manera consistente en hacerle un rey, ¿verdad? Hacerle un Mesías, hacerle un caudillo militar, porque se estaban llevando por puras emociones, pero no habían experimentado el verdadero arrepentimiento, ni estaban tampoco dispuestos a someterse a su señorío. Y por todo esto Jesús sabía que no podía confiar en ellos porque conocía perfectamente su corazón. Y había muchos que sí, que muchos creyeron en Él, pero la palabra de Dios dice allí que Jesús no se confiaba de ellos, no creían en ellos. Ellos dice que creían en Él, pero Jesús no creía en ellos, no se fiaba de ellos. Era consciente que ellos acudían a Él por curiosidad, estaban buscando cosas sensacionales, cosas espectaculares, pero Él conocía a todos. Él conocía sus motivaciones, conocía sus pensamientos, sus movimientos, sabía por qué actuaban y cómo lo hacían. Sabía si la fe de ellos era genuina o era solo una imitación. Hermanos, nadie conoce el corazón del hombre mejor que el mismo Señor. Él no tiene necesidad de que alguien le diese enseñanza o información acerca de lo que el hombre tiene en su conciencia y en su pensamiento. Así que hasta aquí el capítulo 2 del Evangelio de Juan. El próximo miércoles comenzaremos el capítulo 3. Ahí en ese capítulo 3 veremos a un hombre que era principal entre los judíos, que no comprendía las palabras de Jesús cuando le dijo que había que nacer de nuevo. Y este hombre le preguntó: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Bueno, pues el próximo miércoles estaremos hablando de este maravilloso encuentro que hubo entre Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quisiera dar algunos anuncios para recordar simplemente. En primer lugar, recordar que el próximo día 13 de diciembre, o sea, el próximo fin de semana que viene ahora no, sino el siguiente, estaremos presentando cada uno de nuestras familias esos villancicos que hemos dicho anteriormente. Así que recuerde, este próximo es domingo, el día 6,
recuerde decirme los villancicos que han elegido ustedes cantar, y de esta manera, para que no coincida, por supuesto, con los demás hermanos que van a cantar, no vaya a ser que todos escojamos Noche de Paz, por decir algo, y sea una noche de paz para todo el mundo. Yo simplemente quiero que cada uno tenga un villancico para escoger. Recordar que si hay familias de un integrante o de dos integrantes, incluso de tres, también pueden juntarse con otras familias pequeñas para que conjuntamente puedan cantar entre todos. Así que pónganse de acuerdo cada uno de ustedes para ver cuál es el villancico que ustedes van a traernos. Puede traerlo quizás con un respaldo musical, quizás con un background, una pista, para que usted entonces cante con la pista, o puede que si quiere cantarlo con el coro, o si nos lo dice con tiempo también lo podemos tocar en el piano. Así que no olvide traer un villancico, porque este domingo va a ser estos cánticos van a formar una parte muy importante, por supuesto, del próximo servicio en el culto de adoración del domingo día 13. Y el siguiente domingo, recuerden de la presentación de estos villancicos, o sea, el día 20, recuerden que estaremos presentando el programa de la cantata de Navidad con los niños y los jóvenes. En el día de hoy ellos han empezado a ensayar. De hecho, estaba asomando por la puerta allí un hermano, David, con Madeline y los niños, los demás niños que también ya están aquí, y esperamos que los ensayos sean de bendición, porque nos queda muy poco tiempo para poder continuar con estos ensayos, y nos queda muy poco tiempo para llegar hasta el día 20, que ya prácticamente está aquí. Y esperemos que cada uno de ustedes sean puntuales en esto, como siempre lo han hecho, para poder presentar este año un programa para todos. Y gracias a los padres también, que siempre están atendiendo a los niños, y esperamos también que sean puntuales. Y por último, recordar también que el próximo día 27 también de este mes tendremos el almuerzo de Navidad. Así que estaremos recordando todas estas actividades en los cultos sucesivos. Debemos orar, queridos hermanos, por todas estas actividades de fin de año, para que el Señor sea el centro de cada una de ellas en primer lugar, y también para que permita que muchos puedan venir al conocimiento de su palabra, no solamente a través de lo que vean, sino de nuestro testimonio y también de las cosas que nosotros hagamos aquí en este lugar, y que comprendan lo que verdaderamente significa la Navidad. También oremos por nuestros enfermos y demos gracias a Dios también por aquellos también que se han recuperado. Así que el próximo viernes en el culto de oración estaremos llevando a cada uno de ustedes una reflexión de la palabra de Dios, y mencionaremos también a todos los enfermos y nuestras necesidades para presentarlas delante de nuestro Dios. Juan Bautista Cabrera. ¿Quién era Juan Bautista Cabrera? Bueno, pues Juan Bautista Cabrera era un erudito, un eminente teólogo, nacido allí en el siglo XIX, exactamente 1837. Pero además de los estudios teológicos y demás cosas, él se destacó por traducir numerosos himnos del inglés al español. Y entre ellos tenemos en nuestros himnarios, por ejemplo, Afírmese adelante, tenemos Santo, 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 Suenen dulces himnos, Venid fieles todos. Son himnos que él tradujo del inglés al español, y lo cantamos actualmente con la letra que él desde aquella época había traducido. Pero hay uno que no tenemos ahí en nuestros himnarios, y es un villancico que quisiera cantar en esta noche, y se titula Gloria a Dios en las alturas. Vamos a cantar este himno que seguramente muchos de ustedes recordarán, muchos recordaremos, y otros que no lo han escuchado pues seguramente lo van a disfrutar también. Se llama Gloria a Dios en las alturas.
Bueno, seguramente que muchos de ustedes han recordado este precioso villancico y de la misma manera que lo he recordado yo. Y los que no lo sabían, pues espero que también lo puedan aprender. A ver si lo podemos cantar en estos días. Así que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, es nuestro deseo, esperando que allí en sus casas y donde quiera que esté, usted pueda tener esa comunión con el Señor, pueda estar también escuchando su palabra, pueda confrontar lo que hemos dicho con las Sagradas Escrituras y cada vez aprender más de Él. Así que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Amén.